bajas del tren y lo primero que te encuentras ya son iglesias, tranvías, calles. Las primeras impresiones, así muy tranquila la ciudad. Muy tranquila y muy limpia, ¿eh? Estamos en una de las ciudades más importantes de Suiza, ciudad financiera, Ginebra. Hemos dejado nuestro equipaje en una consigna por un buen tiempo y vamos a hacer un pequeño tour por esta, a primera vista, muy linda ciudad. Sí. Andy tiene preparado aquí Tenemos plano, un super planito con algunas de las cositas que se pueden ver acá y ver cómo es el ritmo de vida en esta ciudad, cómo es el ritmo de vida de los suizos. Y queremos ver si es un país tan perfecto como todo el mundo dice. Sí, porque además todo el mundo os vais a Suiza, qué bonito, qué bonito. A ver si cumplen las expectativas, ¿no, Gasti? A primera parece que sí, que es un país que muy bien organizado. De momento sí, porque no hemos tenido ningún problema. Hemos aterrizado y enseguida tren y enseguida estamos en el centro de la ciudad. Estaremos unos cuantos días en el país recorriendo otros puntos, pueblos, zonas naturales, por supuesto. Suiza destaca muchísimo por los hermosos paisajes de montaña y vivir la experiencia suiza. Mi primera vez en un país denominado, entre comillas, caro. No sé si vos has estado en un país tan caro como este antes. Yo creo que tampoco, porque he estado en Suecia, pero debe de estar a la par, ¿eh? Es mi primera vez también aquí en Suiza. Igualmente tenemos nuestros pequeños trucos para poder, digamos, solventar el presupuesto un poco hacia abajo. Vamos a disfrutar del país. Ahí vamos. ¿Cuál es el primer punto? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos movemos? Nos vamos a ver. Toda una profesional con planito, lo imprimió todo, impresionante, Andy. Hombre, anotaciones. Jolín, si venimos a informar, ¿no? El trabajo bueno, bien hecho. No sé si informamos bien, pero bueno. Bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, ¿vale? Hemos entrado al Decathlon porque necesito algo urgente para poder pasar la noche. Tenemos que ir a la sección de carpas. Necesito unas piquetas porque me traje mi carpa, solía tener una carpa cuando hacía trekkings y la pasé por el equipaje de mano en cabina y le tuve que sacar las piquetas. Tenía que sacar esto porque esto es como un arma punzante y no me lo dejaban pasar. Claro, es mejor que acabe en punta, ¿no? Sí, no importa, esto se puede. 2, 4, 5, con 5 va perfecto. Perfecto. Así que ya tenemos un problema, no un problema, pero algo resuelto que necesitaba. Vamos a apagar aquí. Exacto. Previamente estuvimos investigando los alojamientos. ¿En cuánto estábamos más o menos cuando buscabas los precios de una habitación para dos personas? Siempre me salía una media de 200 euros. Cuidado. Me salía como una media de 200 euros, luego tiraba un poquito para abajo, 120, pero bajaba de 100, era todo habitaciones compartidas, pero en plan 10 personas. Y claro, eso era ya demasiado albergue. Entonces dije, yo tengo una carpa y aquí en Suiza hay muchos campings y cuando vimos los precios de los campings, y campings que son muy buenos, reducía muchísimo el presupuesto. Un camping puede costar una noche entre 30 y 40 euros, así que ha sido una muy buena decisión traer la carpa. Además tienen buena pinta porque es así como toda naturaleza, en medio de todo verde, el prado. Sí, después lo vamos a ver y lo vamos a enseñar. Hemos elegido un camping muy lindo, una zona muy agradable. Ok, sigamos. La moneda oficial de Suiza es el franco suizo, que está casi a la par que el euro también. Usemos. Ahora estamos en una de las partes más emblemáticas de la ciudad. Estamos en el lago Le Mans. Uno de las cosas más turísticas de la ciudad es un chorro de agua que llega hasta 140 metros de altura, que se ve desde diferentes puntos de la ciudad. ¿Cruzamos? Sí, pero cruzamos por acá, ¿no? Vamos a hacer como los... A la uruguaya, corre. A la uruguaya no, vamos a cruzar por la cebra. Gracias. Okay. Vamos a cruzar a la otra parte para ver el chorro de agua más cerca y así vemos todo Ginebra desde el lago. Qué bonito, ¿eh? Las vistas. Vamos. Por solo 2 francos es algo bastante económico para hacer.
vamos a cruzar esta parte del lago y vamos a llegar a donde está el chorro. Nos vemos. Nos vamos. Oh, mira el chorro. Wow. El chorro, ¿sabes que mide como casi 50 metros? Hay 50 pisos de altura. 50 pisos de altura. Sí. Se eleva 50 pisos de altura, wow. Se eleva muchísimo. Está impecable, ¿eh? El agua está increíble, sí, impresionante. Está transparente. Está verde. Está para bañarse. Sí, entran ganas, ¿eh? Además nos ha tocado un tiempo súper bueno. Está así nubladete, pero hace calor. En el país se hablan 4 idiomas. El alemán, que es el mayor porcentaje, el italiano, el francés y el romanche. El romanche no lo había escuchado en mi vida. A ver. Claro, acá marca hasta 140 metros. Claro. Ahora marca hasta... Pero irá variando el chorro, ¿no? La altura, me hasta imagino, 90. ¿no? Claro, sí, eso va variando. Ahora yo creo que no, ahora no está tan alto. ¿En cuánto está ahora? Ahora estaba en unos 90 o así. Está bueno que se pueda medir la altura. Está chulo, ¿eh? Qué tontería, como un chorro de agua hace tan famosa una ciudad. Está bien. Curioso. Y aquí venimos a verlo, ¿eh? Mira que decíamos, no, será un chorro a lo mejor, mira qué lindo pero ahí. es bonito. Con La los gente patitos. sentadita, tranquila, ahí dándole de comer a los Parece patos. una playa, ¿eh? Sí, es como una playita, pero no veo a nadie bañándose, ¿eh? Es No hay raro, nadie. sí. Imagino que te puedes bañar en el lago. No sé. No sé acá, pero en otras partes del lago me imagino que sí. Entran ganas, ¿eh? Está limpísima. Yo ya me quiero tirar. Pues ya. Lo que me extraña es que no lleves ya puesto el bañador. Ginebra también es una de las ciudades más habitables del mundo. Ofrece las mejores condiciones para vivir dentro de las categorías de estabilidad. Educación, sanidad, medio ambiente. Todo eso y otros muchos factores hacen que la ciudad sea casi perfecta, ¿no? Para vivir, ¿no? Sí. ¿Vivirías aquí? A ver, es pronto para decir eso, pero... Siempre hacemos esa pregunta, ¿vivirías aquí? ¿Vivirías aquí? Además nos lo planteamos de verdad, ¿eh? ¿Vivirías aquí? Y valoramos todas las cosas, eso nos sirve para hacer un ranking de ciudades. De momento sí, ¿no? Y hemos visto poco, pero sí, Hemos parece una visto ciudad poquito, muy pero linda. es verdad que de momento encima nos ha salido un día tan bueno. Y este es el icono de la ciudad, este chorro. Mira lo que hace la gente, ¿eh? Camina por ahí para mojarse entero. Llegan hasta el final, hasta el farito aquel y vuelven, ¿eh? Es verdad, ¿verdad? ¿Vos te querés mojar? Yo no sé. Nos refrescamos un poco. Vamos a ver un poco cómo se moja la gente. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Les encanta cruzar y mojarse, vuelven ensopados. Yo prefiero bañarme en el lago mejor. Mira este niño. Andy, volvés ensopada, ¿eh? Me parece que no me apetece. Yo prefiero nadar en el lago antes que hacer Mira, este recorrido. Mira cómo cae el agua ahí, ¿eh? Es que cae mogollón. Pero la gente lo Mira cómo va hace. esta chica. Sí. Bueno, cada uno se divierte como quiere, ¿no? Yo no voy a cruzar. Miren cómo vuelven estas dos chicas. Oh, cambió el viento un poco. Toda la zona de los alrededores del lago es muy linda también, con estos jardines espectaculares. Hay mucha gente haciendo picnic, haciendo deporte. Los suizos hacen muchísimo deporte. Les encanta. Aparte de la naturaleza que tienen, les favorece. Un carrito de información turística. Y pensar que este país hace 150 años era pobre.
tenía una economía similar a la de Portugal, Francia y España. Y eso que no cuenta con casi recursos naturales y está rodeado de montañas. Y es un país chiquito. Cuando dicen que Uruguay es chiquito, Suiza es mucho más chiquito que Uruguay. Así que Uruguay no es tan chiquito como muchos dicen. Y si se compara con España, es más chico que algunas de las comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León o Extremadura, son más grandes que Suiza. Un día plenamente de verano, ¿eh? Sí, sí, el calor aprieta y están ahí bañándose los nenes, están mojándose un poco porque hoy hace calor, se nota que es pleno verano. Queríamos entrar a ver qué tal los precios de los Rolex. Los suizos son muy buenos fabricando relojes. Acá hay algunos en las vitrinas. Hay que hacer como una cola, esperar que gente salga y después entra otra gente, no queríamos esperar. Pero no tienen precios. Pero esto debe salir muy caro, ¿eh? Hombre. No son exuberantes, ¿eh? Pero son Rolex. Hombre, no son ostentosos, no son muy llamativos. Bueno, ese sí tiene brillantes. Ese es rodeado de brillantes, sí, estos son más normales, pero mira, este es precioso para hombre. Suiza también es el país con la mayor seguridad jurídica en el mundo. Los ciudadanos y las empresas se fían del país. Las leyes cambian poco y se cumplen. Las empresas no tienen miedo de invertir en Suiza y eso genera muchísimos puestos de trabajo. Eso y otros muchos factores hacen que sea un país sumamente rico. También no sufrió grandes guerras, mientras que otros países tuvieron que reconstruirse después de la posguerra. Suiza siguió avanzando y se centró en mejorar otras áreas de su economía. Eso también es un punto a favor. Y otra curiosidad también muy buena es que el país está preparado para una guerra nuclear. Todos los ciudadanos tienen derecho a un refugio nuclear, ya sea en una casa o en un edificio. Es algo que me llamó mucho la atención. Así que tú puedes ver una casita en un pueblito ahí muy bonita y puede ser un refugio nuclear. Puede estar disfrazado. Es que pueden meter a todos los habitantes del país en refugios nucleares si hubiera una guerra nuclear, obviamente. Ah, mirá. Trancan la bici, ¿eh? Está bien que no exista casi delincuencia, pero mirá, esta bici tiene tranca. No es que la dejen acá sin trancar y se despreocupen, ¿eh? Así que esto es un detalle, ¿ves? Hombre. Yo pensé que las dejaban en la calle y no pasaba nada y nadie se las llevaba, pero no. Muchos turistas. Acá también hay otra y también está agarrada aquí al caño. A Andy le llamaba muchísima curiosidad ver algo. Me dice, vamos a ver el banco más largo del mundo. Y yo pensaba que un banco, porque acá en Suiza hay muchos bancos, que era un banco monetario. Era un banco de madera. Y es este banco. Es que, claro, o sea, leyendo curiosidades de la ciudad, me decía, es el banco más largo del mundo. Y es verdad que es muy curioso porque tiene 1000 metros de largo, o sea, es 1 kilómetro de banco. Pero bueno, ahí también Gastón pone su puntito que dice, pensaba que era todo, aquí claro, son listones cortados. Claro, yo pensaba que era todo un banco. Pero está ¿Cómo va a haber un listón de madera que sea de 1 kilómetro de largo? Estamos en Suiza, ¿por qué? Claro, sí, sería un árbol de 1 kilómetro de largo. Pero no, a ver, estaba chulo, ¿eh? Porque es verdad que no tiene ningún corte. Más engañado, el banco más largo yo me sé que era un banco monetario, no un banco madera. Es que de verdad, tienes una imaginación a veces, es verdad que entre los dos a veces lo hacemos uno, ¿eh? Pero bueno, nos reímos mucho, eso es verdad. Oye, qué vistas, ¿eh? Desde aquí. Wow, bueno muchachos, el banco más largo del mundo. Ya está bien, ya te has reído suficiente, ¿vale? En Ginebra. Pues seguro que mucha gente le crea curiosidad. Oh, tiene muy buenas vistas, eso es verdad. Y no dejas de ver montañas, ¿eh? Durante todo el rato, mira, por ahí. Estás rodeado. Y además cuando vienes en el avión, al aterrizar también se veía el lago y montañas. Los Alpes suizos. No es todo suizo los Alpes. Sí, porque los Alpes están compartidos con muchos países. Sí. ¿Un bañito acá? ¿Cómo lo ves? Sería divertido, ¿eh? Mira, ahí hay algo que mueve muchísimo el agua. Wow.
El agua se ve súper limpia, impresionante. Todo el rato, ¿eh? No había en ningún momento ni agua estancada ni suciedad en los laterales del río, así como se ven en algunas ciudades. Bueno, los patos se lo pasan pipa, ¿eh? Totalmente. Nos estamos alejando un poquito de la ciudad porque queremos llegar a una playa donde se unen los dos ríos de la ciudad, que son el Arve y el Rodano, un poco más adelante, bordeando aquí el transcurso del río. Menos mal que el río le da fresquito a la ciudad, ¿eh? Porque ahora hace un calor increíble. Todavía no veo gente bañándose. No, hay gente ahí como... Están todos sobre las plataformas ahí, pero nadie se tira. Sí, están ahí como mojándose los pies o algunos con las canoas, pero bañarse no. Quizás más adelante, donde haya menos corriente del río. Sí, porque aquí cubrirá bastante. Porque acá está bastante fuerte la corriente. Mira, acá te lleva, acá, y tiene mucho remolino, se ve. Están todos los edificios y las casas arriba del bosque, de la ribera del río. Y esos son como antiguas, ¿eh? Esos caserones son como antiguos, pero mira aquí está la parte moderna. Y qué cerquita tienen el río, ¿eh? Para bañarse, hacer canoa. No, vivir acá es un lujo, acá al lado del río. Yo me arrepiento de no haber tenido el short acá abajo del pantalón. Porque era sacarme la camiseta, sacarme el pantalón y tirarme acá. Te está dando mucha envidia la gente, ¿eh? Mira, aquí sí que se están bañando. Sí, acá se están bañando, sí, acá sí. Sí, porque hace como un remancito así, más tranquilo. Mira, por favor, qué a gusto está. Además, se nota que aquí al lado del agua sí está mucho más fresco, ¿eh? Wow, suena reggae, muchachos. Sí, reggae me gusta. Buena onda, ¿eh? Buena onda ahí los muchachos, ¿eh? Wow, vean qué ambientazo aquí, muchachos. Los ginebreses acá. Hemos llegado a una zona como con mucho buen rollo. Hay música, la gente con su bici, tomando unas cervezas, jugando al fútbol. Wow. Hay mucho arte urbano también. Sí. Vamos al carrito de... no sé qué venden acá. Hello guys, what do you sell? We do nothing. We do prevention. Prevention, ok. Do you speak Spanish? Sí, español hablamos. Entonces no vendemos nada, hacemos prevención sobre los riesgos de bañarse en el alcohol, del alcohol, de las drogas, de la sexualidad sin protección. Muy bien, muy bien. Pero la gente acá se comporta muy bien, ¿eh? Por lo que se ve. ¿Ustedes llegaron solo hoy? Sí. Sí. Hoy es muy tranquilo. Hoy es muy tranquilo, ok. ¿No? Ayer era cool. Porque hoy no está haciendo mucho calor, entonces, o sea, hace calor, pero no hace tanto sol. Okay. Entonces, pero sí, aquí es un sitio muy animado donde la gente consume mucho, toma mucho, pero es un ambiente muy bonito. Sí, hay un muy buen rollo, muy buen rollo con música, la gente se deporta. Lindo ambiente, sí. Hay un DJ también. Sí. Pero este está full normalmente, o sea, llenísimo. ¿Y qué es donde se reúne la gente joven de la ciudad y todo eso? No, es como es al lado del río, la gente viene a bañarse, a hacer deporte, porque allá hay el asfalto donde se puede hacer fútbol, voleibol, pádel, de todo gratis. Y ya, y ahí el bar, aquí hay de todo, hay familia, gente sola, gente que consume, gente que está ahí todo el año. Nos encanta, estamos pasando muy bien. Sí. Vale, muy paseando. bien. Que aprovechen entonces. Bien. Gracias, tengas un buen día. Gracias. Wow. Pues me parece que encanta este lugar, lleno. O sea, se dice que de normal está mucho más lleno, ¿cómo estará? Las bolsas de basura tienen La bandera, ¿eh? la banderita de Suiza. Muy patriótico esto, ¿eh? Sí, sí. Este sería mi lugar favorito en Ginebra. Entre dos ríos, no sabría dónde bañarte. La unión de los dos ríos. Seguro que Gasti llegaría hasta aquí y se tiraría así en picado al agua. ¡Hala, qué bonito! Es un mirador, está acá. Es un mirador, sí. Está acá. Mira, ¿se ven? El de la derecha está limpísimo y el otro está turbio. Se unen la ahí, izquierda cambia radicalmente el color, ¿ves? Sí, cambia el color, es así como más turbio y este sigue siendo transparente hasta el final, ¿eh? ¡Qué sitio, eh! Muy bien. ¿Gasti? Me encanta. Te tirás en el río acá y te dejas llevar. Dejas que te lleve hasta el final. No sé dónde terminará, ¿eh?
pero tiene que estar muy divertido. O con un gomón, tirarte con un gomón y dejarte ir. ¡Wow! Es verdad. Estamos dejando atrás la ciudad de Ginebra. Por lo que hemos podido ver, nos ha encantado. Una ciudad muy linda, muy agradable, linda de ver, de pasear. El río me ha encantado, me he quedado con unas ganas bárbaras de bañarme. Pero bueno, ya tendremos más oportunidades. Vamos camino al sur, hacia la parte italiana. Ginebra es la parte francesa y el norte es la parte alemana. A nuestro camping, que está más o menos a unos 160 kilómetros, unas 2 horas, estamos rodeando todo el lago Leman. Pasaremos por una ciudad que se llama Lausana, que también es bastante conocida, y tenemos que comprar un poco de provisiones, muy importante. A ver si conseguimos algún supermercado por acá y nos desviamos y paramos. Claro. Antes de que cierre, porque en Suiza cierra todo muy temprano, a las 6, 7 de la tarde están todos los negocios cerrados. Ya vamos ahí al límite con la hora, ¿eh? Así que busquemos algo para comprar por acá, cerca de esta carretera. A 2,50 la barra. No está mal el pan de No. precio, ¿eh? 2,30, 2,25, 2,50. Mira, el pan bueno. Ahí venden más pan. Si no, llevamos este gigante, mirá. Una hogaza de esos de pan, ¿verdad? Wow. Para hacer ahí tostada buena. Estos panes están buenísimos. 2,20 €. Pero tienen trocitos de aceitunas adentro y estos tienen trocitos de jamón. Sí. ¿Cogemos este? Dale. ¿Te gusta? Qué buena pinta, por favor, qué buena. Vale, cogemos este, cogemos uno de... ¡Buah, qué rico! Me lo comía ya. Cogemos uno de jamón. ¿Como con bacon? ¿O no? Este de jamón me gusta mucho, ¿eh? ¿Cogemos Tiene buena uno? pinta. Dale. La debilidad de Andy, los quesos. ¡Buah! Pero tú, mira. ¿Tú sabes lo de quesos que hay aquí? O sea, este, allí. Hay O sea, mucha variedad, ¿eh? Es que no sabéis lo feliz que soy con los quesos. Mira, los quesos brie que me encantan. Buah. Además, esto es comprar un poco a ciegas porque la mayoría de quesos no los conozco, claro. O sea, serán de aquí. O sea, un trocito de queso para acompañar con el pan. Sí, y el me trocito parece... de quesos está casi a 7 € el trocito de queso, ¿eh? Mira, Este trocito es 7 francos. 6,25 francos, o sea, un poquito más en euros. Banana, 700 gramos. Un franco con 80, 4 bananas. Perfecto. Madre mía, 37 €. 37 francos. Esta bolsita. Más las cervezas. ¡Vamos! Este es el lugar, chicos. Camping Molignon. En el medio de un valle, entre las montañas. Espectacular. Está genial. Tenemos el río ahí abajo. Después lo vamos a ver. Posiblemente un bañito en el río. Bañito. Y tenemos nuestra parcela hacia aquella dirección. Hay una pizzería, bueno, hay muchos servicios. El camping se ve genial. Sí, sí. 10. Con las casitas de madera acá, toda la pradera verde. Estas son todas las cabanitas también que se alquilan. Ah, Nosotros será tenemos ahí. lugar, Ese sí, es nosotros tenemos nuestro- lugar por acá. Podemos dejar el coche por acá Nuestro y sitio. acampar acá. Tenemos toda la qué vista de la bonito. montaña. Es precioso esto. Es muy bonito. Es muy lindo. Muy bonito. El río está ahí abajo, muy cerca. Y hay muchos caminos para hacer trekking. Hay mucha gente
Y cada uno, mira, desde tienditas chiquititas a tiendas gigantes, a campers. Mira, en furgo. La gente viene en Albornoz de bañarse, qué frío. Vamos a poner nuestra carpita por acá. Bueno. Ya está nuestra super carpa. Nuestro chaletazo. Probada en la cordillera de los Andes. ¡Vamos! Esta aguanta lluvia, aguanta todo, no te preocupes. Nieve, ¿Seguro? todo, tormenta. No. Bueno, ¿qué te parece? ¿Dónde Planazo. estamos? Llevar un par de birras, escuchando el río, rodeado de montañas. Al fondo hay unas montañas muy altas, creo que está el Mont Blanc, que es una de las más altas. Estamos en medio de un valle impresionante. Buenos días. Mientras Gasti ha ido a preparar el mate y algo para desayunar, os voy a enseñar dónde hemos dormido. Mirad las vistas al salir de la... iba a decir de la cabaña, no es ni una tienda, ni una cabaña, la tienda de campaña. Mirad, por favor. Esto es único. Además es que era la primera vez que yo hacía camping así. En medio de un valle de bonito y mirad las vistas, me ha encantado. Sin duda es la primera, pero no será la última. Mira ahí en el fondo la nieve que os enseñaba Gastón, es que es espectacular. Hay mucha, ¿eh? De hecho anoche bajó bastante la temperatura, pero obviamente vemos que los niños ni lo notan, ¿no? Estos vienen del río seguro. Hemos aprovechado esta hermosa mañana para empezar a desayunar frente al río. Hay que decir que ha sido la primera vez de Andy acampando. ¿Qué tal la experiencia de acampar? Tu primera vez. Muy bien, además oyendo el mar, acostumbrada a que soy el mar, oyendo el río súper bien. Un poquito frío, ¿eh? Un poquito. Bueno, sí, es verdad, no tenemos unos sacos para muy baja temperatura, son más bien de primavera, verano, pero bueno, hemos sobrevivido a la primera noche de camping aquí en Suiza. No, y además una noche precioso, salió la luna, no sé, era como muy igual. Y desayunar acá es un privilegio, es hermoso. No he encontrado un lugar donde pueda bañarme, hay mucha roca, pero no va a ser el único río que vamos a ver, así que más adelante voy a tener más chances de poder bañarme, aunque no me haya bañado en este, ni en el de Ginebra. En el de Ginebra me quedé con ganas. ¿El mate está rico? Muy bueno. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos a Andy Matera, qué grande. Está muy buena. Nosotros, volviendo de desayunar, hemos encontrado al hombre que más a gusto está. O sea, por favor, mirad este hombre. Ahí tumbadito, súper a gusto, viendo el paisaje. Claro, es que se está de maravilla. O sea, es un camping que hay una tranquilidad, y eso que hay un montón de niños también, pero es que se está súper a gusto. Gasti, es para quedarse aquí una temporadita, ¿eh? Además, como que los suizos hacen muchísimo deporte, salen a andar, pero gente mayor, ¿eh? Hay gente que se queda acá varios días, y aparte hay muchos trekking para hacer por la montaña, entonces se quedan, hacen trekking, bicicleta, hay muchas actividades para hacer por acá. Sí, pero bueno, todo relacionado con la naturaleza, ¿no? Pero que siempre lo asociamos más a gente joven, y había gente mayor con sus bastones, sus chaquetas, preparadísima para subir a la montaña. Un camping. Vamos a acceder a un pueblito muy lindo que se llama Zermatt y está libre de motores, no se puede circular con ningún vehículo de motor. Ya hemos llegado a Zermatt, es un pueblo muy turístico, pero es muy lindo, es muy top para venir a esquiar, y uno de los grandes atractivos que lamentablemente no lo podemos hacer porque hay mal tiempo es subir a ver la emblemática montaña de El Cervino, el Matterhorn, una de las montañas más emblemáticas aquí de los Alpes, pero no va a poder ser esta vez. Si todos los vehículos son así, son taxis eléctricos o carruajes de caballo, no hay absolutamente nada motor. Y aquí hemos encontrado una debilidad de Andy. Sí, por favor, mirad qué chocolatería. Es que son planchas de chocolate. Mira. Pero cada una de una manera, ¿eh? Buah. Al lado del queso, esto es lo siguiente que más me pierde. ¡Qué bueno! Vamos a jugar a un juego.
¿Cuánto dices que vale esta bolsita que prueba un trocito así de cada plancha de chocolate? Hay unas 10 variedades. Yo digo que unos 40 euros. 40 francos más o menos. Pues corto te has quedado. 49 francos. 50 francos esa 50 bolsita. francos. Sí, 50 euros. 55 euros así. 55 euros esto. Porque yo digo, guau, qué bueno. Y además es que no, bueno, no te engañan. Simplemente que te aparece el precio por 100 gramos. Entonces dices, ostras, qué bien, qué buen precio. Y luego no. Luego ves la etiqueta. Los hay en todos los formatos, como si fueran palomitas, galletas, almendras. Toda clase de bombones. Esa es más chiquita, ¿hasta cuánto vale? 25 francos. 25. Casi vamos a más pequeño, más pequeño, más pequeño. En un momento compramos hasta las virutitas. Toda la variedad que hay. Esto es al peso. Sí. Vamos un poquito para probarlo. Ya que no vamos a subir al Cervino. Habrá que alegrar el día. Es que la subida al Cervino era muy cara. Lo íbamos a hacer. Sí. Así que nos podemos dar un caprichito comprando un poquito de chocolate suizo. Nos sobra un poquito de presupuesto. Bueno, me gusta, está bueno todo. Tiene todo buena pinta, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué elegancia los carruajes! Y el conductor, mirá, va de traje. Sí. Traje y gorra. Y sombrero. Más que un pueblito de montaña, parece un pueblito de tiendas, ¿eh? Están las mejores marcas de todas. Mira, empezamos por Rolex. Parece un pueblo futurista en el medio de la montaña, ¿no? Con coches eléctricos. Sí. No te imaginabas venir a un pueblo de montaña con todos autitos eléctricos. Los carruajes está bien. Sí. Pero que sean todos los autos eléctricos. Mira, y Rolex. Decía que están las mejores marcas de tiendas, de ropa de invierno, de relojes, con las banderas siempre, ¿eh? La bandera ahí bien puesta siempre. Bueno, se puede ver que es súper turístico, pero es muy lindo, es muy auténtico también. Con todas las casas de madera, con todos los balcones decorados con macetas y flores, hasta los edificios. Hasta el McDonald's está bien decorado. No, el McDonald's también tiene macetas. Hasta el McDonald's es todo de madera y estaba súper bien incluido en todo lo que es la estética del pueblo, ¿eh? Ay, qué lindo, balconcini. Mira qué balconcini. Así es más como lucía Zermatt hace 200 años. Vivir aquí es como vivir en un cuento. Todos son casitas así pequeñitas. Estas son completamente de madera, ¿eh? Todas, ¿eh? Y tiene la escalera para subir al tejado. También incorporada ahí. Es como el pueblito de Heidi. Sí, es verdad, es verdad. Es como el típico pueblo de Suiza que siempre hemos visto. En las películas y todo eso. Hasta la cabinita esta, mirá. Se fina. El pueblo tiene unos 600, 700 habitantes y está lleno de hoteles y alojamientos. Es más, hay más habitaciones que habitantes. Y hemos visto cuánto nos saldría quedarnos una noche aquí en este pueblo y ronda los 200 euros, una habitación media. Después otra cosa que pueden hacer acá respecto a la gastronomía es probar el fondue. ¿La fondue de queso? La fondue de queso. Aunque cuando el presidente de China estuvo aquí en el 2017, hay una foto muy curiosa que mientras él está probando la fondue, su mujer no está muy convencida, no le gustó mucho, así que no sé si está buena la fondue o no, ¿eh? El río también está muy lindo. El agua tiene una pinta de congelada, de bajar directo del deshielo, ¿eh? Para mí lo mejor es esto, apreciar la inmensidad del paisaje en todos estos pueblos. Es un espectáculo. Y hay algunos funiculares que te suben muy alto en la montaña. Los precios rondan más o menos los 50 euros para subir en uno de estos funiculares.
estos funiculares suben más de 2000 metros. Pero hoy no sé qué van a ver porque está súper nublado ahí arriba. Vean los picos ahí. Espero que tengan mucha visibilidad. No vamos a ver el Matterhorn, pero vamos a comer chocolate. Qué bueno. Algo es algo, ¿eh? Mira este. Este lleva como almendras y yo creo que es caramelo, ¿verdad? O algo así. Está tan... Ese tiene buena pinta, ¿eh? Ese tiene muy buena pinta, vale, va. A ver. Vamos a testear el famoso chocolate suizo, a ver si es tan bueno. A ver. Mmm. Buah. Oh. Muy bueno. Eso está súper bueno. Estamos explorando un poco los bosques de los alrededores de Zermatt. Hay muchísimo sendero. Este es un aparatito muy curioso que creemos entender con Andy que es para escuchar los ruidos del bosque, de la naturaleza. Se pondría en el oído, ¿no? Y escucharíamos algo. Y por aquí se recoge el sonido. A ver, habla por ahí, si yo te escucho fuerte ahí. ¡Casti! Sí, te escuchas. ¿Sí? Bastante. A ver, no A hagas. ver, si me callo. ¡Tremenda cascadini, papá! Se escucha como el ruido del agua. El ruido del agua caer Claro, solamente. es lo que más se oye ahora mismo. Do you understand? It's to hear the sound of the nature. Ah, para hablar con las plantas, para escuchar lo que dicen. ¿En serio? It's for talking to the plants, I think. Talking to the plants, Yeah. really? The trees. Incredible. Hello, grow taller. You see, they just grew. It's to listen the plants. Can't hear them. Are they talking back? Yeah. Hello, they said. The sun's coming out tomorrow. Hey! Okay. Thank you. Thank you to you. Tenemos un concierto en vivo aquí. Una pinturita aquí, Andy, ¿eh? Buah, Asti, precioso, ¿eh? ¿Qué te parece? Mirá lo que es el paisaje al fondo, con las casas acá y la montaña impresionante, ¿eh? Es muy bonito, aquí no le falta de Guau. nada, ¿eh? Me está provocando este viaje de Suiza. ¿Qué te está provocando a ti? ¿Qué te provoca hasta ahora? A mí me provoca que me siento como Heidi. Entre tanta pradera. A mí me provoca esto. Estamos atravesando un puerto de montaña y estamos alucinando con el paisaje. Parece que vamos arriba del cielo. Vamos por encima de las nubes, ¿eh? Pero Es espectacular. por encima de todos los picos de montaña que hemos visto desde abajo. Guay, impone, ¿eh? Mira, mira, mira las nubes. ¿Por dónde van? Todos paran en este punto porque la vista es impresionante, una locura. Increíble, ¿eh? Estamos muy altos, ¿eh? Estamos altísimos. Lo que pasa es que esto desde abajo se veía como súper arriba y estamos en el punto, yo creo que de los más Increíble. altos. ¡Wow! Vean esto, chicos. Serpentear esta carretera es impresionante. Alucinante el paisaje, ¿eh? Sí, es una locura, Qué lindo, es que es súper lindo, ¿eh? Súper lindo. Es lo que más o menos nos imaginábamos de Suiza, De ¿no? Suiza, sí. El paisaje así alucinante. Montañas y verde. ¡Wow!
impresionante. Se ha hasta aclarado el día, ¿eh? Está Sí, mucho por más suerte nublado. despejados, nos ha llovido parte del día, sí. pero bueno, es parte de... Parte Es de- el tiempo, la montaña es así, es cambiante, llueve, sale el sol. Chicos, acá nos vamos a despedir, se ha terminado este vlog, espero que hayan disfrutado del recorrido y en el próximo video va a ser también un lugar espectacular de Suiza. Nos tienen preparada una sorpresa, así que nos vemos en la próxima y no se olviden de suscribirse al canal si quieren seguir viéndonos viajar en dupla con Claro. Gastandi. No, Gastandi no, Gastandi no. Gastandi. El canal seguirá así, da igual el nombre. Exacto. Un fuerte abrazo para todos y con este hermoso paisaje suizo nos despedimos. Y ya está, ¿qué más se puede decir? Ya está, ¿qué más se Nada, puede decir? sobran las palabras. Contemplemos. Sí, sí, es que parecemos tontos, llevamos todo el día. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ah, es muy lindo, es muy lindo. La verdad que me está encantando.